Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver ahora la segunda parte de la clase de la embriología del sistema digestivo. Como habíamos quedado, en esta segunda parte veremos la evolución del intestino medio y posterior. Vayamos primero con el intestino medio. El intestino medio es la porción del intestino primitivo que se encuentra entre el portal intestinal anterior y el posterior. Este crece y se alarga y la estructura que se forma como consecuencia de ello es el asa intestinal primitiva, en cuyo vértice vemos al conducto onfalomesentérico. Sin embargo, la cavidad abdominal en un principio no cuenta con el espacio para que esta asa intestinal pueda desarrollarse. ¿Por qué? Primero, porque el hígado y los riñones en desarrollo son muy prominentes en este punto. Y dos, el volumen como tal de la cavidad abdominal no es suficiente. Por lo tanto, ella se dirige hacia el celoma extraembrionario que persiste en el cordón umbilical. Y este evento es lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Y ya veremos esto con un poco de detalle más adelante. El conducto onfalomesentérico nos permite dividir al asa intestinal en una rama cefálica en relación con el intestino anterior y una rama caudal en relación con el intestino posterior. Cuando estudiamos el desarrollo de las cavidades corporales, vimos que posterior al pliegue del embrión, el pedículo de fijación se hace ventral y se acerca al saco vitelino. Y la cavidad amniótica comienza a expandirse para obliterar casi completamente al celoma o cavidad extraembrionaria. Y así el embrión quedará suspendido en el líquido amniótico. Noten que para lograr obliterar al celoma extraembrionario, la pared de la cavidad amniótica, el amnios, va a entrar en contacto con el corion del embrión. Sin embargo, cerca del cordón umbilical va a persistir un poco de este celoma extraembrionario para que pueda ocurrir la hernia umbilical fisiológica. Como vemos, aquí está el saco vitelino, el conducto ófalo-mesentérico y podemos ver al asa intestinal primitiva en esta pequeña porción de celoma que persiste a nivel del cordón umbilical. Veamos con más detalle la formación de la hernia umbilical fisiológica, proceso que ocurre en la sexta semana del desarrollo. Si realizamos un corte transversal del cordón umbilical a este nivel, podemos observar al pedículo de fijación con los vasos umbilicales en su interior, al conducto ónfalo-mesentérico en el celoma extraembrionario, que es esta cavidad aquí en blanco, y la pared de la cavidad amniótica rodeando a toda esta estructura. Ahora, si realizamos el corte un poco más proximal, podremos ver al asa intestinal con su rama cefálica y caudal, en el centro la arteria mesentérica superior y esta asa se encuentra igualmente en el celoma extraembrionario que persiste a nivel del cordón umbilical. Además, podemos ver igualmente los vasos umbilicales y el alantoides. Entonces, ¿cuáles son los derivados del intestino primitivo medio en el adulto? De la rama cefálica derivan el resto del duodeno distal o por debajo de la desembocadura de las vías biliares y pancreáticas, todo el yeyuno y parte del ilion. El conducto onfalomesentérico en condiciones normales se degenera y la conexión entre el intestino medio y el saco vitelino desaparece. Sin embargo, el conducto onfalomesentérico pudiera persistir como una estructura que se conoce como el divertículo de Meckel, marcando así la transición entre la rama cefálica y la rama caudal. Por lo tanto, de la rama caudal deriva el resto del ilion, el ciego y el apéndice cecal, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso.
Ahora, el asa intestinal realiza una rotación que es motivo de estudio, puesto que gracias a ella explicamos la disposición anatómica del intestino delgado y grueso. Esta rotación, a diferencia de la que vimos en la embriología del estómago y duodeno, tiene un sentido antihorario y consta de unos 270 grados, o 3/4 de vuelta, o pudiéramos verlo como 3 rotaciones de 90 grados cada una, tomando como eje de rotación a la arteria mesentérica superior. Veamos primero esta serie de imágenes. Como ya sabemos, el asa intestinal tiene una rama cefálica, una rama caudal y en el vértice de la misma el conducto onfalomesentérico. Comenzamos en la posición inicial. Si realizamos un corte transversal del asa intestinal vista desde el frente, vemos que arriba está la rama cefálica, abajo la caudal y en el centro la arteria mesentérica superior. El primer giro ocurre en el cordón umbilical gracias a la hernia umbilical fisiológica y aquí van los primeros 90 grados. La rama cefálica se mueve a la derecha y la caudal a la izquierda. Además, en la rama caudal aparece una dilatación que será el futuro ciego. La otra parte de la rotación, es decir, de los 180 grados restantes, ocurre mientras el asa intestinal regresa nuevamente a la cavidad abdominal, proceso que se conoce como reducción de la hernia umbilical fisiológica. Y esto es gracias a que el hígado y los riñones sufren una disminución relativa de su tamaño y debido a que la cavidad abdominal aumenta su capacidad o volumen con el crecimiento del embrión. Fíjense que primero regresa la parte proximal de la rama cefálica, la cual se alarga y toma un trayecto tortuoso. Y cuando regresa la rama cefálica, el asa intestinal realiza su segundo cuarto de vuelta o rota sus segundos 90 grados, por lo que hasta este punto llevamos 180. Y luego regresa la rama caudal, la cual se ubica en relación con los órganos que derivan del intestino anterior, por delante del duodeno. Cuando regresa la rama caudal, el asa intestinal realiza su tercer y último cuarto de vuelta o rota sus terceros 90 grados para completar así los 270 de la rotación del asa intestinal. Ahora, para llegar a la disposición anatómica definitiva que conocemos, el futuro colon ascendente debe desplazarse a la derecha y el ciego debe descender a la fosa ilíaca derecha. En este dibujo esquemático podemos observar el punto donde se encuentra el intestino medio con el intestino posterior, en donde se unen el tercio medio del colon transverso con su tercio distal. Y también podemos observar el punto de unión entre la rama cefálica y la rama caudal, en donde pudiéramos conseguir al divertículo de Meckel. Veamos ahora el mismo proceso con imágenes tridimensionales en una vista lateral. Tenemos entonces al asa intestinal, su rama cefálica y caudal, la arteria mesentérica superior sirviéndonos como eje de rotación y en el vértice del asa intestinal el conducto onfalomesentérico que la comunica con el saco vitelino. En este momento, el asa intestinal se encuentra en el celoma extraembrionario que persiste a nivel del cordón umbilical, formando lo que se conoce como hernia umbilical fisiológica. Y comenzamos con la rotación. Esta primera rotación, que consiste en 90 grados, ocurre en el cordón umbilical y ocasiona que la rama caudal se desplace a la derecha y la rama cefálica a la izquierda, como vemos aquí. Y noten que desde este punto la rama cefálica ya comienza a adquirir esta morfología característica.
Y nos vamos ahora con la segunda parte de la rotación, en la que ocurre la reducción de la hernia umbilical fisiológica. Recuerden que la primera en regresar es la rama cefálica, que es fácilmente identificable porque es más tortuosa, y esta regresión o retorno a la cavidad abdominal comienza desde su extremo más proximal. Cuando regresa la rama cefálica, esta lo hace por detrás y por debajo de la rama caudal. Y cuando realiza esto, el asa intestinal rota sus segundos 90 grados, por lo que hasta ahora hay 180. A medida que regresan las asas intestinales, comienza el retorno de la rama caudal. Y la última parte que retorna de ella es la dilatación que corresponde al ciego. Fíjense que la rama caudal se sitúa por delante del duodeno. Y de esta manera, al regresar la totalidad del asa intestinal, ocurren dos cosas. Por un lado, se culmina la reducción de la hernia umbilical fisiológica y por otro, el asa intestinal realiza su último cuarto de vuelta para llegar así a los 270 grados. Observamos aquí aún la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico, sin embargo recuerden que en la mayoría de los casos este degenera y de esa manera se pierde la conexión entre el intestino medio y el saco vitelino. Lo único que nos queda es que el colon ascendente se desplace a la derecha y el ciego descienda, para obtener así la disposición anatómica que conocemos en el adulto. En el ciego aparece una evaginación que corresponderá al apéndice. Les anexé este video de una animación de la rotación del asa intestinal. Está muy bueno, está narrado y van a poder ver de manera continua todo lo que acabamos de explicar. Entonces, tenemos aquí el intestino primitivo, el intestino anterior con la dilatación del estómago, el intestino medio con el asa intestinal y el intestino posterior. Y cada uno con su arteria respectiva, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. A medida que el intestino medio se desarrolla, protruye en el celoma umbilical formando un asa con la arteria mesentérica superior, constituyendo el eje del asa. A medida que protruye, el asa del intestino medio realiza un cuarto de vuelta hacia la izquierda, por lo que su parte distal se sitúa hacia la izquierda y su parte proximal se sitúa a la derecha. La parte distal del asa desarrolla una protuberancia que se convertirá en el ciego y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. Durante el tiempo en que se están produciendo estos cambios, el cuerpo sigue creciendo y la cavidad abdominal se vuelve lo suficientemente grande como para permitir que el intestino medio regrese. La parte proximal del asa es la que vuelve primero. Discurre por debajo de la parte distal y por encima hacia la izquierda, que mira hacia nosotros en esta vista. Luego, rápidamente también regresa la parte distal del asa. Discurre por delante de la parte proximal y termina por encima a la derecha. Revisemos ahora la misma secuencia de los acontecimientos desde el frente y un poco a la izquierda para poder comprender cómo estos cambios producen una rotación del intestino medio. Aquí se encuentra el asa del intestino medio sobresaliendo hacia nosotros y haciendo su primer cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. Como ya hemos visto, aparece una protuberancia para el ciego y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. El abdomen se agranda y el extremo proximal del asa regresa, discurre por debajo del extremo distal y realiza en efecto otro cuarto de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj. A continuación, también regresa el extremo distal, el cual completa el tercer cuarto de vuelta. Esta parte proximal del intestino medio, el duodeno distal, termina por detrás de esta parte distal del intestino medio, el colon transverso proximal. Por último, veamos
el desarrollo del intestino posterior. Los derivados del intestino posterior simplemente son las estructuras que nos quedan. Entonces, serían el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, colon sigmoides, el recto y la parte superior del canal anal. Con respecto al intestino posterior, lo que más nos interesa es su extremo distal, en el cual encontraremos dos estructuras de interés. Por un lado, la cloaca, que no es más que una dilatación del extremo distal del intestino posterior, tapizada por endodermo y que se relaciona en su cara ventral con el alantoides. Y por otro lado, la membrana cloacal, que como recordaremos de las primeras semanas del desarrollo embrionario, es una estructura conformada por endodermo en su cara interna y ectodermo en su cara externa, sin mesodermo en el medio, y mantiene la separación entre la luz del intestino posterior y la cavidad amniótica. Aparece entonces un tercer elemento, el tabique urorectal, que es una lámina de mesodermo que aparece entre el intestino posterior y el alantoides, el cual crece en sentido caudal para separar a la cloaca y su membrana en dos. Como consecuencia, la cloaca se transforma en dos cavidades, una dorsal, el conducto o seno anorrectal, y una ventral, el seno urogenital. La membrana cloacal a su vez se divide en dos, en la membrana anal y la membrana urogenital, ambas destinadas a desaparecer. Ahora, existe un poco de controversia en este punto, puesto que la embriología clásica dice que el tabique urorectal contacta con la membrana cloacal y se fusiona con ella. Sin embargo, algunos estudios recientes plantean versiones distintas. La porción que conformaría la membrana urogenital desaparece antes de que el tabique urorectal llegue a su posición definitiva y que realmente éste nunca llega a entrar en contacto con la membrana cloacal, por lo que lo único que persiste de ella es la membrana anal. Otros dicen que la membrana cloacal desaparece completamente y que se forma un tapón epitelial, que es lo que se confunde, por así decirlo, con la membrana anal. Pero nos quedaremos con la versión clásica en la que el tabique urorectal la divide en dos. Del tabique urorectal deriva el cuerpo perineal y parte del perineo. Debemos mencionar una última estructura que es el proctodeo. Una proliferación de mesénquima recubierta por ectodermo que se forma alrededor de la membrana anal y participará en la formación de la parte caudal del canal anal, como veremos más adelante. En estas imágenes vemos lo mismo que antes, sin embargo me parece que la formación de las estructuras es un poco más clara. Tenemos entonces al intestino posterior, la cloaca, el alantoides y la membrana cloacal. Aparece el tabique urorectal, el cual crece en sentido caudal, ya sea que se fusione o no con la membrana cloacal, y se forman entonces el seno o conducto anorrectal y el seno urogenital. A su vez, la membrana cloacal se divide en membrana anal y membrana urogenital. Para culminar con el estudio del intestino posterior, veamos el desarrollo del canal anal, el cual es interesante porque este tiene un doble origen embriológico. La parte cefálica, que corresponde a los 2/3 superiores, deriva del intestino primitivo posterior. Por lo tanto, su origen es endodérmico, mientras que su parte caudal, el tercio inferior, deriva de la fosita anal o proctodeo. Recordemos que el proctodeo no es más que una proliferación de mesénquima alrededor de la membrana anal recubierta de ectodermo. Por lo tanto, el origen de la parte caudal es ectodérmico.
Del proctodeo, además, deriva el ano, el cual representa el final del tubo digestivo. Como ya sabemos, la membrana anal es el límite entre el endodermo del intestino primitivo y el ectodermo de superficie. Esta membrana anal se perfora y comienza a degenerar entre la séptima y novena semana del desarrollo. Y el punto donde ésta se localizaba está representado en el adulto por la línea pectínea, la cual, desde un punto de vista histológico, representa la interrupción abrupta del epitelio cilíndrico simple característico del colon para dar paso a un epitelio cúbico o cilíndrico estratificado, que a medida que nos acercamos al ano se transformará en el epitelio plano estratificado queratinizado igual a la epidermis de la piel. Fíjense que casualmente en este corte podemos ver la última cripta del Ibercum del colon. ¿Qué implicaciones anatómicas trae este doble origen embriológico del canal anal? La consecuencia es que la parte cefálica tendrá una irrigación, inervación y drenaje linfático diferente a la parte caudal. Centrémonos en la irrigación. Esta en la parte cefálica estará dada por la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior, y por la vena rectal superior, afluente de la mesentérica inferior, y esta a su vez de la vena porta. Mientras que en la parte caudal la irrigación estará dada por las arterias rectales inferiores, ramas de la pudenda interna, y las venas rectales inferiores que desembocan en la vena ilíaca interna y estas a su vez en la vena cava inferior. Como ya saben, a nivel de la submucosa del canal anal existen plexos venosos que comunican a estos dos sistemas de drenaje e indirectamente a la vena porta con la vena cava, formando así una de las anastomosis porto-cava, motivo de estudio en la asignatura de anatomía. Tanto esta anastomosis porto-cava como la diferencia en la irrigación, inervación y drenaje linfático de la parte cefálica y la parte caudal del canal anal implican una diferencia en las manifestaciones clínicas que pudieran tener las patologías que se presenten en esta zona anatómica, ya sea en la parte cefálica o en la parte caudal. Una vez que ya tenemos prácticamente formado por completo al sistema digestivo, veamos por último qué ocurre con el mesenterio. Ya sabemos todos los cambios en relación con el intestino anterior, pero ¿qué ocurre con el mesenterio dorsal que suspende al intestino medio y posterior a la pared abdominal? Si seccionamos al aumento mayor, vemos que todas las áreas coloreadas en gris del mesenterio dorsal se fusionarán con la pared posterior corporal para formar fases de coalescencia y los órganos que se encuentran en relación con ellas sean ahora retroperitoneales secundarios. Esto ocurre con el colon ascendente, descendente y parte superior del recto. De modo que el único mesenterio propiamente dicho que conocemos en anatomía estará en relación con el yeyuno y el ilium. En este dibujo de la anatomía definitiva podemos ver a modo de resumen en amarillo las vísceras intraperitoneales y en anaranjado las vísceras retroperitoneales secundarias. De modo que el estómago y la primera parte del duodeno, así como el hígado, son intraperitoneales, mientras que el duodeno y parte del páncreas son retroperitoneales. Todas las asas delgadas, así como el ciego y el apéndice, son intraperitoneales, mientras que el colon ascendente y descendente son retroperitoneales, conservando su meso, el colon transverso y el colon sigmoides.
A modo de conclusión, les coloqué este cuadro resumen que es del Néter de Embriología, el cual me parece que plasma de una manera muy sencilla y fácil de leer gran parte de los cambios relacionados con la embriología del sistema digestivo que vimos en todo este rato. Podemos ver en relación con el intestino anterior, medio y posterior los órganos que derivan de cada uno de ellos, las arterias, qué ocurre con el mesenterio ventral y dorsal. Recordamos que el mesenterio ventral solo persiste a nivel del intestino anterior, mientras que en el medio y en el posterior degenera. Pueden agregarle más filas si así lo consideran, y a pesar de que no plasma todos los procesos que vimos, las rotaciones, los cambios estructurales y anatómicos, pues me parece que puede servir como un buen punto de partida. Entonces llegamos al final de la clase, espero que les haya gustado, que haya sido útil para ustedes como un método para complementar lo plasmado en la guía. Cualquier comentario o sugerencia con respecto a la clase pueden hacérnosla llegar sin ningún tipo de problema. Si tienen alguna duda con respecto al tema que no haya sido aclarada en la guía, pueden dejarlo en los comentarios o plantearla por el chat grupal. Cuídense y, como siempre, muchas gracias por su atención.